Vamos a hacer la primera de 3 partes de la reseña al artículo La importancia de la educación no formal para el desarrollo sustentable en México, de las autoras Elía Marum Espinosa y Elsa Laura Reynoso Cantú. Esto está publicado en la Revista Iberoamericana de Educación Superior, número 12, volumen 5 del 2014, que pueden encontrar ustedes entre las páginas 147 y 155. Este texto es propuesta de la doctora Adriana Gutiérrez Benítez en el marco de su participación como conferencista dentro del seminario. Bien, vamos a hablar un poco de la estructura que tiene este trabajo. Está conformado de 9 secciones. El primero es una introducción, el segundo nos habla sobre la educación y construcción de capacidades en el individuo, las perspectivas del capital humano y las del desarrollo humano. El tercer apartado se titula La educación en el contexto del desarrollo humano sustentable. Estas 3 secciones son las que abordaremos específicamente en el programa del día de hoy. El cuarto apartado es delimitación de la educación de adultos en México. El quinto apartado, rezago educativo y educación de adultos en México, con un subtema en donde nos habla de la educación no formal y el rezago educativo en México. La sexta sección de este artículo nos habla de la evolución de la educación básica para adultos. El séptimo apartado sobre la evolución del gasto público en educación y la importancia relativa del gasto en otros. El octavo respecto a la relación entre el nivel educativo de padres con el logro académico de los hijos. Y finalmente el noveno apartado, las conclusiones. Hoy revisaremos los 3 primeros apartados. En la introducción, las autoras nos hablan de la política educativa mexicana, cómo es que ésta no muestra evidencia de estar armonizada con el desarrollo humano sustentable según lo que propone el Plan Nacional de Desarrollo y sus programas relacionados con educación, ciencia y tecnología, debido a una deficiente atención y la reducción del presupuesto a educación de adultos, un rubro importante para la inserción a la vida social y productiva de este sector de la población en México. Nos habla también cómo las evaluaciones y la información de pruebas estandarizadas, tales como el Programa para la Evaluación Internacional de Alumnos, realizada por la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos, la OCDE, también con los exámenes de calidad y el logro educativo realizados por el Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación, demuestran que los rendimientos académicos son más deficientes y que la deserción escolar se asocia con estudiantes que provienen de hogares encabezados por padres con baja escolaridad. De ahí la importancia, más allá del individuo que recibe esta formación, y también es importante este efecto multiplicador en el desarrollo nacional. Estos datos también son confirmados con los obtenidos por la Evaluación Nacional del Logro Académico en Centros Escolares. La información oficial no muestra evidencia, según las autoras, de evidencia de esfuerzos por atender el rezago educativo en adultos para el desarrollo humano sustentable. La educación no formal o de adultos tiene como finalidad atender este rezago educativo y la atención formativa y de capacitación para un desarrollo productivo y social. Sin embargo, esta educación se le considera más bien un complemento un tanto poco relevante dentro de la educación formal. La educación de adultos recibe recursos presupuestales por debajo de otras modalidades educativas. Incluso en años recientes, sus recursos se han visto reducidos o se han visto limitados, evitando así el poder combatir al desempleo, la pobreza, incluso incumpliendo el artículo 3 constitucional, sin la posibilidad de cumplir con los compromisos de la ONU a través de los objetivos del milenio de erradicar la pobreza, el hambre y lograr la enseñanza primaria universal. El desarrollo humano sustentable, nos dicen las autoras, es el proceso, cito aquí a las autoras, es el proceso permanente de ampliación de capacidades y libertades que permita una vida digna sin comprometer el patrimonio de las generaciones futuras, sin obstaculizar la sustentabilidad económica, social y ambiental del desarrollo, tal como garantiza
el artículo 3º de que la educación que imparte el Estado será, cito, no solamente como una estructura jurídica y un régimen político, sino como un sistema de vida fundado en el constante mejoramiento económico, social y cultural del pueblo. Fin de la cita a este artículo 3º constitucional. Eso es lo que nos comenta en este primer apartado introductorio. En el segundo, que titula Educación y construcción de capacidades en el individuo, las perspectivas del capital humano y las del desarrollo humano, nos habla las autoras que teóricamente mejorar el nivel educativo como fundamento de calidad de vida se establece por el enfoque del concepto de capital humano y del desarrollo humano, que justifican esfuerzos y presupuestos de política pública en el ámbito educativo dentro de la política social. Desde la teoría del capital humano, la educación favorece el desarrollo económico a través de la creación de una población dotada de capacidades cognitivas y técnicas que contribuya a la producción industrial moderna, mientras que el enfoque del desarrollo humano contribuye a la eliminación de las privaciones humanas, la expansión de las libertades para una vida plena. De acuerdo con el enfoque del capital humano desarrollado por Schultz en 1985, Baker en 1983 y Johnson en 1972, el desarrollo económico depende de la creación de fuerza de trabajo con competencia técnica para la producción industrial moderna y formada para aceptar y promover el progreso económico y técnico. Sus postulados van a establecer las relaciones de inversión educativa individual. Aquí hay un par de relaciones: la relación entre la inversión educativa individual y la percepción futura de ingresos. Por otro lado, el gasto gubernamental en educación con el Producto Nacional, teniendo como indicadores las tasas de retorno, es decir, la medida en que el gasto educativo se convierte en valor agregado y por lo tanto en ganancia. Para Amartya Sen, el desarrollo humano es un proceso de expansión de las libertades reales de los individuos que exige eliminar las fuentes de privación como las carencias sociales, entre ellas la falta de un nivel adecuado de educación para poder ejercer estas libertades. Para Amartya Sen, este paradigma centra su atención en las libertades humanas. Nos referimos a la libertad de participación política, la libertad para poder recibir educación o asistencia sanitaria básica, y todas ellas se encuentran entre los componentes constitutivos de lo que podríamos llamar desarrollo. Desde ambas perspectivas teóricas, el bajo nivel educativo lo que produce es que hay una limitación de la capacidad del individuo para insertarse como mano de obra calificada en el crecimiento económico del país e impide disfrutar de las libertades para una vida plena. El rezago educativo es visto desde este punto de vista como un impedimento para el desarrollo humano sustentable de cualquier nación y debe ser prioridad en las políticas de gobierno y sociedad. La educación, nos dicen las autoras, la educación de adultos es responsable de la construcción del desarrollo del país. Sin embargo, en México no se ha aceptado del todo dicho compromiso. El tercer apartado nos hablan las autoras sobre la educación en el contexto del desarrollo humano. En este apartado, ellas van a poner de relieve estos conceptos, tanto el de desarrollo sustentable como el de desarrollo humano, y otro que es una mezcla de estos dos, un complemento de estos dos conceptos, el del desarrollo humano sustentable. Entonces vamos a trabajar en este apartado sobre estos conceptos. Nos dicen las autoras que el concepto de desarrollo sustentable, promovido por la Comisión Mundial del Medio Ambiente y del Desarrollo en 1987, lo define como aquel desarrollo que, cito, satisface las necesidades de las generaciones presentes sin comprometer la capacidad de las generaciones futuras para establecer sus propias necesidades. Fin de la cita. En la interpretación del concepto de desarrollo sustentable se identifican diversas tendencias y definiciones. Particularmente las autoras destacan dos corrientes o dos tendencias en cuanto al concepto de desarrollo sustentable. Uno de ellos va a ser el economicista y el segundo el ecléctico. Las economicistas lo relacionan con el crecimiento económico constante y regular
en el tiempo, sin altibajos desequilibradores, donde lo ambiental y lo social no son considerados o si son considerados aparecen como subordinados al ámbito económico. En cuanto a la segunda tendencia, las eclécticas no lo reducen al crecimiento económico, sino que lo relacionan con la equidad social, el impacto ambiental y proponen una triple articulación de esos elementos. Dentro de esa corriente heterodoxa, el desarrollo sustentable se basa en algunos pilares. Estos son el económico, el social, el ambiental y en algunas ocasiones añaden el institucional, destacando particularmente la interacción entre todos estos elementos. A partir del concepto de desarrollo sustentable que se propuso a partir del informe Brundtland y de los estudios de la propia Amartya Sen sobre desarrollo humano, el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo propone el concepto de desarrollo humano sustentable que, cito, busca expandir la libertad de las personas, mujeres, hombres, niños y niñas, para que puedan elegir lo que quieren ser o hacer entre distintas oportunidades y proteger al mismo tiempo el medio ambiente. Hasta aquí la cita del Programa de las Naciones Unidas en cuanto al concepto de desarrollo humano sustentable. Además del crecimiento económico, es necesario, destacan este mismo programa, la distribución equitativa de beneficios, el regenerar el medio ambiente, dar voz y decisión a las personas y ampliar sus elecciones y oportunidades. El desarrollo humano se va a dirigir a la promoción de la dignidad humana y la realización de los derechos humanos, económicos, sociales, culturales, civiles y políticos. El potencial de la educación como eje articulador en el desarrollo humano sustentable se asienta en el segundo párrafo del artículo 3º constitucional, que dice, cito, la educación que imparta el Estado tenderá a desarrollar armónicamente todas las facultades del ser humano. Hasta aquí la cita del artículo 3º. Los ámbitos del desarrollo humano sustentable van a tener 3 dimensiones, según estas autoras. El primero de ellos es la dimensión económica. Aquí la educación, dentro de esta dimensión, propicia el crecimiento económico a partir de nuevos conocimientos en el campo de las nuevas tecnologías, genera soluciones a viejas problemáticas, sobre todo de tipo social y de medio ambiente, y permite el avance en el desarrollo del país, más allá del crecimiento económico en aspectos cualitativos. La segunda dimensión que rescatan dentro de este concepto del desarrollo humano sustentable será la dimensión social. En esta se establece cómo la educación posibilita un estilo de desarrollo que erradica la pobreza y la exclusión social, prepara a la población a una mejor inserción en los procesos de desarrollo económico y el ejercicio pleno de su ciudadanía. Y por último, el tercer elemento, la tercera dimensión dentro de este concepto del desarrollo humano sustentable será la dimensión ambiental. Aquí la educación intenta fomentar la conciencia y participación social en el cuidado del medio ambiente, desarrollar e implementar tecnologías más respetuosas con el entorno, el surgimiento y la puesta en marcha también de regulaciones para ajustar procesos económicos a la exigencia del ecosistema, a fin de que estos procesos económicos no rebasen la capacidad de carga que el propio ecosistema puede tolerar o puede soportar. Estos serían los 3 primeros apartados de este artículo titulado la importancia de la educación no formal para el desarrollo humano sustentable en México, de las autoras Elía Marum Espinosa y Elsa Laura Reynoso Cantú.